Bien, tengan muy buenos días, chicos y chicas de segundo año sección B. Bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. Es un gusto estar con ustedes nuevamente y pues estar también listos para compartir una jornada más de clases, de actividades. Vamos a trabajar en un nuevo tema, diferente al que trabajamos ayer. Con ustedes logramos finalizar ayer lo que íbamos a trabajar, así que vamos bien con el tiempo. Agradecerles a quienes ya están conectados, a quienes asistieron puntualmente, a quienes ya están pues dispuestos para una jornada más de clase. Como les decía en un principio, estamos ya en el último día de clases oficiales o formales de esta semana, porque ya el día de mañana tendremos una serie de actividades diferentes en el marco del Día del Niño. Desde ya, desearles un muy bonito día, un feliz día. Sé que ustedes pues cada vez están más grandes, cada vez son mayores, pero siempre y cuando mantengamos una actitud dispuesta, una actitud receptiva, una actitud alegre e inocente, así como la de un niño pequeñito, pues vamos a ser mucho más felices. Les comparto la guía de la semana del 27 de septiembre al 1 de octubre, justo la que estamos desarrollando, trabajando ahorita. El día de ayer desarrollamos el tema del análisis crítico del discurso publicitario. Estuvimos trabajando en la parte teórica en un principio, recordando, como yo les decía ayer mismo también, recordando algunas situaciones específicas sobre qué es la publicidad, cuáles son las características, cuál es la diferencia entre publicidad y propaganda. Y luego tuvimos al final un tiempo que no fue muy extenso, pero que sirvió para que se pudieran reunir con los equipos del proyecto STEAM, por lo menos para terminar de afinar algunos detalles. El día de hoy, según la guía, dice clase 2 y 3, pero para nosotros será clase 3 y 4, ¿sí? Con ustedes hemos tenido las 4 clases de la semana, así que hoy nos compete ver las generaciones literarias del siglo XX en El Salvador. La idea es lograr cubrir la totalidad del contenido. Sin embargo, si hubiese algo que por alguna razón, obviamente el tiempo es la principal de ellas, no lográramos finalizar, pues la próxima semana se abordaría, porque es un tema teórico y es obviamente de los relacionados a literatura y es directamente también apegado al nombre de la unidad. Todavía no anoten el tema porque vamos a hacer primero la portada de la unidad, ya les voy a dar yo la indicación, ya les voy a decir cuál es el nombre, ya les voy a dar tiempo para, porque de esa manera pues ya estamos listos para comenzar el desarrollo de la unidad 8. Respecto a esto, recordarles siempre o mencionar siempre que los temas que se están viendo son temas priorizados, es decir, que son aquellos contenidos que nosotros, sus docentes, consideramos más importantes o más necesarios ver sobre otros. No quiere decir que los demás temas no sean importantes, sí lo son, por supuesto que todos lo son, pero ustedes saben que con esto de la virtualidad, los horarios, el tiempo y todo lo demás, no estamos igual que una modalidad presencial normal, ¿verdad? En condiciones normales. Nuestra nueva normalidad es distinta y por esa razón hemos intentado dosificar aquellos temas y priorizar unos por sobre otros. Entonces, estos temas que estamos viendo definitivamente son de los más destacados y si bien es cierto, no vamos a alcanzar a cubrir todos los temas, sí vamos a procurar abarcar aquellos que sean más necesarios, sobre todo porque ya de clase nos queda poco tiempo. Estamos, digamos, a 2 semanas de clase. Dentro de estas 2 semanas, pues tenemos un par de asuetos por ahí, tenemos la feria de logros, entonces habrá situaciones que nos harán quizás perder un par de horas clase dependiendo del día que esto corresponda y en ese sentido pues vamos a avanzar hasta donde nos sea posible. La guía de esta semana teníamos un tema propuesto, obviamente este tema se pasa para la siguiente semana, este va a ser el primer tema, dependiendo de cómo avancemos hoy con el de las generaciones, va a ser el primer tema de la guía de la semana del 4 al 8 de octubre, o sea, la siguiente, que son figuras literarias y que es un repaso también, ¿verdad? El oxímoron, la descripción y la prosopopeya, solo será de recordar en qué consisten porque ya ustedes las vieron. Entonces, antes de copiar tema, antes de copiar indicador de logro, antes de copiar o hablar sobre el contenido socioemocional y antes de hacer la lectura mecánica, vamos a hacer la portada de la unidad. Esta portada de la unidad
pues pedirles que la hagan bonita. Si bien es cierto, no les voy a dar quizá muchísimo tiempo para hacerla, porque tampoco nos podemos extender, miren, les voy a dar media hora para hacer la portada. Tampoco, no es posible, pero creo yo que unos 5 minutos serán suficientes. Esta es la última unidad prácticamente del año, es la unidad número 8 y el nombre de esta unidad es Literatura Salvadoreña Contemporánea. Entonces, quiere decir que, así como en la unidad anterior vimos la literatura salvadoreña desde sus orígenes, porque nos fuimos hasta la época precolombina, luego venimos avanzando en quiénes fueron los fundadores o quiénes se consideran los fundadores, luego vimos también las características, vimos el costumbrismo, cómo surge, dónde surge, cuál es el objetivo, cuáles son las características, quiénes son los representantes del costumbrismo en nuestro país. Ahora vamos a abordar siempre literatura salvadoreña, pero nos vamos a venir a lo más reciente. Vamos a abarcar siglo XX y siglo XXI, es decir, que vamos a abordar siglo XX hasta nuestros días. Eso es lo que vamos a ver prácticamente en esta unidad. Es un tema bastante interesante, sobre todo porque hay muchos autores de los que vamos a mencionar que aún viven. Entonces, el hecho de que estén vivos aún, pues nos hace, digamos que sentirnos quizás un poco contentos, diría yo, de saber que personas que se han dedicado al arte de la literatura aún siguen intentando plasmar a través de sus palabras ciertos mensajes positivos para nosotros. Entonces, vamos a utilizar 5 minutos de esta clase para que ustedes puedan hacer la portada, coloquen el nombre, coloquen, hagan un dibujo. Este que yo les he colocado aquí es un referente, pues no van a hacer ese. Si usted quiere ver en su libro alguna inspiración, en la página 225 está la portada de la unidad ahí. Entonces, si usted quiere ver, puede hacerlo para tomar una inspiración y si no, pues haga algo relacionado a nuestro país, una bandera, un maquilis, un torogoz. Hoy que estamos ya en el último día de septiembre, pues ahí usted puede aprovechar, ¿verdad? A inspirarse para cerrar con broche de oro este mes. Y si no, ustedes ya leyeron Un día en la vida. Entonces, Un día en la vida es una muestra de literatura de la generación comprometida, que es lo que vamos a ver en esta unidad, en el tema de hoy. Así que si usted se recuerda de algo de Un día en la vida, pues hágalo también, ¿verdad? Entonces les voy a dar 5 minutos. A partir de ahorita, háganme el favor de hacer la portada, que les quede bonita, y en 5 minutos pues retomamos y anotamos el tema, el indicador, y hablamos de la reflexión que yo les voy a compartir también. Así que vamos a trabajar en la portada. Bueno, creo que ya tuvimos tiempo suficiente para realizar la portada de la unidad. Sé que quizá no es el que quisiéramos para un dibujo súper artístico y una súper inspiración, pero creo que el tiempo es suficiente para que no nos estanquemos y no nos atrasemos mucho con lo que vamos a hacer. Ahora voy a compartir de nuevo la guía para que tomemos nota, por favor, del tema. Y ahora vamos con el contenido. Obviamente este es el primer contenido de nuestra unidad 8 y les pido que tomen nota de él. Es las generaciones literarias del siglo XX en El Salvador. Es justamente lo que yo les mencionaba hace un par de minutos, que lo que vamos a ver en esta unidad o en este tema específicamente es la literatura más reciente en nuestro país, partiendo desde el siglo XX. Y resulta ser que en el siglo XX, en El Salvador, se desarrollaron una serie de generaciones o de grupos o de conjunto de autores y autoras que unidos bajo un hecho generacional o un hecho que marcó la historia del país o que marcó alguna situación positiva o negativa, deciden reunirse y empezar a escribir relacionado a ciertas temáticas y orientados a ciertas características que cada uno de estos grupos se puso, sí, que cada uno de estos grupos se plantea. Vamos a ver la generación del 44, de la cual ya mencionamos algo, por lo menos un poco en la unidad anterior. Vamos a ver la generación comprometida, que también fue un grupo muy importante.
Y vamos a ver también la literatura actual, o sea, los últimos autores que han estado, digamos que en esta práctica de la literatura en nuestro país. Cualquiera pensaría y diría, no hombre, si en el país, en El Salvador, pues nadie escribe. Y estamos equivocados. Sí hay personas que escriben, sí hay autores que se dedican a esto. El problema es que no les conocemos o a veces no les damos el apoyo o no nos tomamos el tiempo para ver de qué manera los conocemos. Ahora, respecto a los indicadores, explicarles que prácticamente este tema nos abarca o nos aborda 4 indicadores, pero de estos 4 no los va a copiar todos, sino que podemos hacer uno solo. Voy a leer los 4 y luego vamos a ver de qué manera se pueden fusionar. El primero dice, expresa en forma oral y escrita las características literarias, sociales e históricas, representantes y obras de la generación del 44. El segundo dice, diferencia las características literarias, sociales e históricas, representantes y obras de la generación comprometida. La siguiente dice, expresa en forma oral y escrita las características literarias, sociales e históricas de escritores en la actualidad. Y la última dice, nombra diferentes escritores de la actualidad y sus respectivas obras. Entonces, podemos hacer un solo indicador para no estar escribiendo tanto y podemos colocar, expresa en forma oral y escrita las características literarias, sociales e históricas, representantes y obras de la generación del 44, la generación comprometida y los escritores de la actualidad. Entonces, prácticamente vamos a conocer las generalidades, los aspectos o los contextos sociales, históricos, políticos. Vamos a ver los autores, van a trabajar en un esquema, van a ver las obras de la generación del 44, de la generación comprometida y de los escritores en la actualidad. Entonces, por favor, fusionen el indicador, creen uno solo y lo anotan. Voy a dar un minuto para que puedan anotar esto. Es importante porque nos sirve como la meta, ¿sí? Como el objetivo, como dónde voy a evidenciar yo lo que aprendí en este tema. Así que anoten por favor ambas cosas. Mientras ustedes terminan de anotar el indicador, quien todavía no lo ha finalizado, vamos con la parte del contenido socioemocional. El día de ayer comenzamos a hablar nosotros acerca de la importancia de la toma de decisiones. Veíamos la frase que dice una decisión equivocada opaca un éxito proyectado y leíamos la primera parte en la que decíamos que la toma de decisiones es un proceso en el que nosotros debemos elegir entre diversas opciones o entre diversas alternativas. Vimos también o mencionamos que todos los días estamos ante toma de decisiones. Algunas decisiones son simples de tomar, son sencillas, otras son mucho más complejas, más difíciles. Algunas nos pueden repercutir en un momento, otras nos pueden repercutir a largo plazo, otras nos pueden comprometer, qué sé yo, muchos años. Y ahora vamos a ver que tomar decisiones es uno de los procesos más importantes en la vida de un ser humano, ya que es a través de las elecciones realizadas que el individuo va marcando su camino personal y profesional. Esta frase o esta parte me parece muy interesante y es que las decisiones no solo se orientan a una situación o a otra, sino que abarcan todos los ámbitos de nuestra vida, el ámbito académico, el ámbito profesional, el ámbito personal. Y por esta razón es recomendable, y es una de las cosas quizá más lógicas, delimitar o plantearnos objetivos claros y precisos hacia donde nosotros vamos a ir y respecto a lo que vamos a basar nuestras decisiones diarias. Y además de esto, reconocer
cuál es la manera más efectiva para llevar adelante el proceso de la toma de decisiones. Y obviamente esta idea final está directamente relacionada con la frase. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos un objetivo, una meta, y yo quiero obviamente llegar hasta ahí, cumplirla, yo debo orientar mis decisiones y mis acciones hacia ese camino. No tiene nada de sentido, no tiene lógica, no tiene ninguna, digamos que, apreciación lógica el que yo tenga una meta, un objetivo y que las decisiones y las acciones que yo haga estén en oposición. O que ande disparado haciendo otras cosas que no tienen nada que ver. Si yo, por ejemplo, digo, una de mis metas a corto plazo es pasar en limpio el cuarto periodo, que por cierto está por acabarse, las decisiones que yo realice o que yo tome día con día, desde el momento en el que decido conectarme a una clase, que yo decido hacer una tarea, que yo decido trabajar en el equipo y apoyar a mis compañeros, estoy sumando para llegar a la meta. Pero si yo digo, mi objetivo es pasar en limpio el cuarto periodo, pero no me conecto a clases, si me conecto solo dejo ahí la plataforma activada y me voy a hacer otras cosas, si no trabajo en los equipos, si no hago las tareas, si no leo lo que me asignan, entonces las decisiones están yendo o estoy decantándome por otro camino. Entonces, pensemos, reflexionemos, usted analice cuáles son sus metas, cuáles son sus objetivos, cuál es su proyecto de vida a largo plazo y a corto plazo. Y con base en ello, entonces oriente sus decisiones, oriente sus acciones y ya verá que este éxito que usted se está proyectando lo va a lograr si toma las decisiones acertadas. Y esto es en todos los ámbitos, vuelvo a repetir, en el ámbito profesional, académico, en el ámbito personal, porque muchas veces tenemos nuestros planes, nuestros sueños, nuestros anhelos, pero a la hora de tomar decisiones como que se nos olvida. Entonces el objetivo, chicos, y la reflexión, con esto vamos a terminar, es que ustedes en su futuro sean exitosos. A nosotros como docentes nos llena mucho de satisfacción, de gusto verlos triunfar, ¿sí? Verlos en un primer momento, pues graduarse de su bachillerato, ¿verdad? Que cada vez está más cerca, ya se tomaron la foto promo, fue un proceso muy emocionante, fue una alegría, a pesar de la situación complicada en la que estamos, pues se logró hacer. La graduación va a ser un proceso también muy emotivo para ustedes, para sus papás, para sus profes. Nos alegramos de verlos triunfar, pero ese triunfo, ese éxito, al final no lo consiguen por nosotros, sus profes, o solo por sus papás, sino que lo consiguen por sus decisiones, por sus méritos, por sus acciones. Entonces, les motivo a seguir adelante, a seguir dando siempre lo mejor de ustedes, a tomar las mejores decisiones y definitivamente que el éxito para ustedes está garantizado, estoy segura. Ahora vamos con la parte de la lectura mecánica. Ayer leímos, no sé si es que terminamos La Casa Embrujada, me ayudó a leer ayer Yair. Entonces, no sé si terminamos de leer La Casa Embrujada, eso significaría que hoy comenzamos con De Pesca. Si pueden, me confirman, ya sea en el chat o a través de encender su micrófono y decirme si terminamos. Yo les dije, anoten para que me den copia mañana. Vamos a ver si alguien me ayuda. Y según la lista, si me voy en el orden, si ayer leyó Yair, ahora le tocaría leer a Kimberly. Y Kimberly se está conectada. Kimberly, ¿me vas a poder ayudar con la lectura, hija, de hoy? Vamos a ver. Vaya, perfecto, Kimberly. Entonces solo vamos a llegar a la conclusión de dónde nos quedamos, qué nos toca leer y te cedo el micrófono para leer. Solo me confirman, ¿será que ayer terminamos de leer La Casa Embrujada? Hoy empezamos De Pesca. Yair, si estás ahí, ¿te acordás que leíste? ¿Me ayudas? Bueno, sí estás conectado definitivamente. O si alguien más se acuerda de la casa que llegó el cura, a ver qué hacía para que dejaran de asustar y que al final todavía dijeron que no crea que todo se acabó. Todavía sí oye un bisello. Justo en esa parte tuvimos que, bueno, se terminó. Si se acuerdan de esto, estoy compartiendo para que usted se fije y se acuerde, ¿verdad? Veamos, Yair, ¿te acordás qué fue lo que leíste ayer, hijo, porfa?
¿Leíste la segunda parte de La casa embrujada? ¿O alguien? Ah, ayer se empezó. Vale, perfecto. Entonces, ya ha habido respuestas. Gracias a quienes me ayudaron, tanto a Yair como Kimberly. Gracias por colaborarme con su respuesta. Entonces, leímos la primera parte, que es la descripción que aparecía la hija del viejito Morán, que es la famosa tona, ¿va? Que salía el espíritu de la tona. Entonces, hoy vamos a leer el final. Kimberly, vas a leer desde donde dice las hojas enormes de los magonchos hasta el final de la historia que tiene que ver con la casa embrujada. Así que adelante, hija, por favor. Hola, buenos días. Buenos días, hija. Las hojas enormes de los maconchos le hacían cosquillas a la casa con las puntas. Sus sombras, en forma de cejas, se mecían en las paredes, que parecían hacer muecas nerviosas. En un ventanuco que estaba en la culata, una araña había enrejado, por si abrían. Las hormigas guerreadoras le habían puesto barba en una esquina. De cuando en cuando una teja desertaba en el viento. Una tarde en que Eulalio se acercó, le hablaron desde adentro. Puso atención y oyó la voz sin entender las palabras. Era como que vacían o cantaron, decía, y me entró un frío feo en el lomo y salí a la carrera. Una vez pasó cerca de la de una vez pasó cerca del cura, le pidieron consejo y él quiso ir a ver la casa del embrujo. Se apió y remanjándose la sotana fue a platanar un Eulalio. La chana y ¿quién vivió ahí? El viejito Morán y su hija, que murió de neumonía. Otros dicen que estaba tuberculosa. El, el cura llegó hasta la mendigua. Los panales empezaron a confesar su misterio. Abrió sin temor las puertas desvencijadas. El cadáver de la noche que había quedado recostado en la puerta se derrumbó hacia afuera. Instintivamente todos dieron un paso atrás. Rápida, como un rayo de carne, una culebra negra y un brillante salió. Los sapos venían saltando hacia afuera, como piedras vivas. Entre los ladrillos verdosos, las rueditas de plata de las goteras se habían hecho hongos. El aire hediondo casi se agarraba con la mano. Una botella olvidada había ido apagando su brillo de puro terror. El cura mandó a Julián por escobas y empezó a jalar los acapitates con una vara. Se desgajaban haciéndose tierra. De aquella rama sombría del techo, los murciélagos se desprendían como hojas o se volvían a colgar como frutas pasadas. El cura estuvo toda la tarde limpiando la casa. Bendijo un tarro de agua y lo regó por todas partes. Sacó un libro y susurró latinos. Clavó una cruz de palo en un pilar y ordenó que se dejaran abiertas las puertas para que se oreara, que se montaran los contornos, que se cogían las goteras, se plantaran flores en el suelo y se colgaran losetas de las vigas. Días después, el cura pudo ver la casa resucitada, el patio liso y barrido. Las enredaderas trepándose por las paredes y las macetas colgadas de las vigas. Sonriente y gordo, palmeó en la espalda de Eulalio y le dijo, ¿con qué embrujada, eh? No creía, padre, en tu vida se oye un sello. Muy bien, Kimberly, muchas gracias, hija, por ayudarme con la lectura de este día. Nos damos cuenta entonces que ella acaba de finalizar el cuento que ayer comenzó Yair respecto a la casa embrujada.
y pues prácticamente es un cuento bastante descriptivo porque nos menciona o nos relata qué es lo que estaba sucediendo en la casa y por qué se rumoraba que había un espíritu ahí, ¿no? ¿Quién era que asustaba? Ahora nos damos cuenta que sí, es la hija del viejito Morán, como dice ahí, y que se supone que se murió de neumonía, como dice ahí, o tuberculosa, pues estamos hablando de una enfermedad respiratoria, ¿sí? Neumonía o tuberculosis, pero es claro la manera o es clara la forma de abordar el lenguaje porque estamos ante un texto costumbrista. Creo que esto está de más explicarlo y ya ustedes saben precisamente por qué. Y también nos menciona o nos refleja una de las creencias que se tienen, pues en este caso en el ámbito religioso, en cuanto a que si hay alguna casa, un lugar que tiene alguna situación negativa que tiene que ver con espíritus, con sustos, con fantasmas, con espantos y con todas estas cosas, pues se suele llamar, en este caso llamaron a un sacerdote, a un cura, como dice ahí, para que de alguna manera él llegara a limpiar o a sacar ese espíritu de ahí, ¿verdad? Dice que colocó una cruz, que sacó un libro y que empezó a decir latines o empezó a rezar o empezó a exaltar ciertas situaciones, obviamente relacionadas con la parte religiosa, para hacer que el espíritu se fuera de ahí, que dejaran de asustar. Sin embargo, todavía queda ahí como la duda al final en cuanto a que, entonces estaba embrujada, ¿verdad? Porque dice que días después el cura logró ver que la casa estaba diferente, ¿sí? Que ya había macetas, que ya la casa era un tanto diferente y no tan lúgubre como al inicio se planteaba. Y viene y el sacerdote o el cura le dice a Eulalia, va con qué embrujada, ¿eh? Y todavía le dice él, no creya, padre, todavía si oye un bisello, o sea que le quiso dar a entender que, si bien es cierto, podía haber ayudado lo que él hizo para que el espíritu de la tona se fuera, no era del todo satisfactorio porque todavía se escuchaban o pasaban cosas extrañas. Entonces, hay muchas personas que al leer este cuento, pues dicen, yo sí creo en estas cosas, yo sí creo en los fantasmas, en los sustos o en los espíritus, y alguien puede decir, yo no creo en estas cosas, ¿no? A mí eso no me genera mayor afectación o no me genera mayor miedo. Entonces, ahí es cuestión de cada uno. Pedirles, por favor, anoten que terminamos de leer La Casa Embrujada y que en la próxima clase lo que nos toca leer es de pesca. Vamos a empezar de pesca. Si seguimos con el orden de lista, pues le tocaría a César ayudarme con la lectura de la primera parte. Así que desde ya anticipo, César, me tenés que ayudar a acordarte que vamos a empezar a leer de pesca, o si no, pedirle a Kimberly y a Yair, que son los que están más recientes en cuanto a la lectura, que me digan que ya se terminó de leer La Casa Embrujada. Oficialmente todos deberíamos de estar atentos, ¿no? Y saber dónde hemos llegado y qué hemos leído. Y como les digo, sí les pido ayuda porque como con todas las secciones voy diferente, entonces a veces yo creo que es con una sección que voy por X o Y parte, cuando en realidad voy más adelantada o más atrasada. Ahora vamos a empezar ya con el desarrollo del tema. Gracias de nuevo a Kimberly por ayudarme con la lectura. Y ahora entonces nos vamos con el desarrollo del tema. Vamos a hablar de las generaciones literarias del siglo XX en El Salvador y vamos a empezar con la primera, que es la generación del 44. Ese es el nombre con el que se conoce, es el nombre con el que la vamos a marcar o a identificar. Creo que lo primero que tengo que mencionarles, y esto no es nuevo, porque el año pasado nosotros vimos las generaciones españolas, ¿se acuerdan de la generación del 98 y la generación del 27? ¿De dónde viene o de dónde surge o por qué el término generación? Una generación literaria es un conjunto de escritores y escritoras que se consideran coetáneos porque tienen los mismos rangos de edad, porque han nacido en fechas similares, digamos, que andan por las mismas edades, y que se reúnen o que se ven, digamos que, dispuestos a reunirse basados o tomando como base un hecho generacional. Este hecho generacional puede ser un hecho histórico, puede ser un hecho político, puede ser un hecho religioso que los motiva o que los hace a ellos aglutinarse o reunirse y decir, hey,
armemos un grupo, armemos un colectivo y creemos nosotros una generación y esta se ve influenciada por un mismo estilo, por unas mismas características, por una misma finalidad, digámoslo así. Entonces, es como que alguien de repente, un suceso determinado, dijera, hey, este suceso está bueno o es un momento preciso para que nosotros como escritores o escritoras hagamos algo en pro o en contra de este suceso. Entonces se reúnen, como son de la misma generación, pues podríamos decir que los ideales andan por los mismos caminos. No siempre eso es así, pero si en algún momento dicen, bueno, nos reunimos, ustedes, por ejemplo, como sección, vaya, pónganle que de repente ocurre algo y a alguien de la sección se le ocurre, qué sé yo, se me viene a la mente cualquier nombre, Mireli, vaya, Mireli dice, vamos a reunirnos, vamos a hacer cierta situación, yo planteo que hagamos esto, esto, esto. Al escuchar esos ideales o al escuchar esa propuesta, es probable que Daniela diga, hey, sí, me interesa, yo también quiero. Es probable que Merari diga, hey, yo también. Es probable que Guillermo diga, hey, sí, yo también. Entonces, así poco a poco va surgiendo esta iniciativa, se reúne el grupo de escritores o de autores y de repente dicen, vaya, entonces vamos a plantear o vamos a escribir de esta manera y nuestro objetivo fundamental es este. Es probable que alguien diga, no, a mí eso no me llama la atención, me da miedo, no quiero, obviamente depende de la temática y no se ajuste a, no es una obligación, es un grupo voluntario. Entonces, ya sabiendo que es una generación, hoy vamos a hablar de la generación del 44. Vamos a empezar hablando del contexto. Como siempre, ustedes saben que antes de empezar o de entrar a la parte literaria full de algo, siempre vemos la parte contextual. Entonces, cuando hablamos del contexto de este momento, de este siglo, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, ubiquémonos, ¿verdad? Todos, primera mitad del siglo XX en El Salvador, lógicamente. Durante este periodo de tiempo, El Salvador había experimentado un leve periodo de bienestar económico y esto como resultado del estado cafetalero, que de hecho lo habíamos mencionado en la unidad anterior y que había servido porque el café se había convertido en uno de los productos mucho más producidos, explotados y exportados de nuestro país. Entonces, eso había generado una sensación de bienestar, bienestar económico, ¿sí? Había una especie de florecimiento. Quizá no poder decir estábamos nadando en dinero, enriquecidos, pero a diferencia de lo que antes había venido manejando, el Estado cafetalero ayudó para que El Salvador tuviera un progreso económico como resultado de la consolidación de este Estado. Pero resulta ser que de un momento a otro, esa época, ese bienestar económico, se vio interrumpido por una crisis que todo el mundo también ya conoce, ya conocemos, que fue la famosa crisis económica de 1929, el famoso crack del 29, la caída de la bolsa de valores. Y obviamente, si nosotros estamos exportando, póngale producto a Estados Unidos o a otros países, y estos países se vieron quizá mucho más afectados o directamente afectados por esta crisis del 29, entonces es una reacción en cadena. Dejamos de exportar, se deja de percibir los mismos ingresos y resulta ser que este progreso, este bienestar económico que se había tenido, empieza a venirse abajo. Entonces, estos hechos económicos o esta crisis o esta situación que empieza a generar prácticamente una inestabilidad, digamos, también empieza a generarse alguna situación de afectación en el ámbito social, en el ámbito político, porque empiezan a consolidarse los gobiernos tradicionales encabezados por familias terratenientes. Quiere decir entonces que el poder empieza a agruparse o empieza a aglutinarse en pocas manos. Y esto pues claramente genera una situación de ventaja de unos por sobre otros. A esto le vamos a sumar que entre 1900 y 1944 hubo un montón de sucesos, hubo varios hechos dentro del ámbito político, quizás más el ámbito social, que empiezan a generar diversas reacciones de descontento de muchas áreas o de muchos sectores de la población.
Dentro de estos sucesos, vuelvo a mencionar o voy a repetir que no vamos a adentrarnos quizá demasiado a conocer fechas, pros, contras, ventajas, desventajas, conflictos y todas las cosas, porque esto es más un tema de sociales. Probablemente ustedes ya en sociales hayan visto, ya sea en primero o ahora en segundo año, esto con más detenimiento, con más profundidad. Nosotros lo vamos a mencionar para conocer cuál es el hecho generacional que aglutina la generación del 44 y cuál es el objetivo de ellos. Sin embargo, en el examen, por ejemplo, podemos mencionar cuáles son estos sucesos, pero no vamos a entrar de lleno en demasiados detalles. ¿Por qué? Porque no es nuestro ámbito de estudio, nos interesa más la parte literaria. Entonces, de entre 1900 y 1944 podemos mencionar varios sucesos. Uno de ellos es el asesinato de Manuel Enrique Araujo, que en este momento pues estamos hablando que era el presidente, y el asesinato de él se dio en 1913. Entonces, cuando nosotros hablamos o nos ponemos a pensar que se da el asesinato del presidente de la República, desde ahí eso empieza a generar una situación de preocupación, ¿sí? Un susto, una situación de sentir inestabilidad. Híjole, imagínense lo que está pasando, le han hecho eso a él, ¿cómo no va a pasar o cómo no nos van a tratar o cómo no vamos a recibir nosotros que somos los desprotegidos, ¿no? O que somos los que no pintamos quizá nada en este ámbito social o político. Entonces, él fue asesinado en 1913 en lo que ahora se conoce como la Plaza Gerardo Barrios. Luego, otro de los sucesos importantes de este siglo o de estos años específicamente es el gobierno de la dinastía Meléndez Quiñones. Cuando hablamos de dinastía, sabemos que nos referimos a una familia cuyos integrantes se van perpetuando en el poder, ¿sí? Yo digo, bueno, yo soy el abuelito y yo soy el que estoy en el poder y luego de mí va mi hijo y luego de mí va mi nieto. Y de nombre en nombre vamos pasando, pero la dinastía, o sea, la familia sigue estando en el poder. Ellos eran terratenientes, obviamente no eran cualquier cosa, ¿verdad? Tenían sus recursos, tenían sus bienes y querían seguir teniéndolos, ¿no? En este caso, pues los presidentes que se mencionan de esta dinastía son Carlos Meléndez y Alfonso Quiñones, que gobernaron el país entre 1913 y 1927, o sea que después de darle jaque a Manuel Enrique Araujo, entonces cae la dinastía Meléndez Quiñones. Luego llegamos a otro suceso que es el golpe de Estado de Arturo Araujo. Este también fue, digamos que bastante polémico, bastante sorpresivo, digamos, que se dio el 2 de diciembre de 1931. Y lo más sorprendente de todo es que el que le da o el que organiza el golpe de Estado para Arturo Araujo es o fue su ministro de guerra en ese momento. ¿Y quién era ese ministro de guerra? Pues nada más y nada menos que Maximiliano Hernández Martínez, esta figura que es tan conocida y que es tan polémica también porque muchas personas en la actualidad dicen o reniegan, digamos, de esta dictadura y dicen que lo que él hizo fue totalmente despreciable, que fue una dictadura totalmente represiva y fue así, pero hay algunos que lo justifican y dicen, no, pero es que si estuviéramos como o si estuviéramos con Maximiliano o en la época en la que estuvo él, las cosas en nuestro país fueran diferentes, no existiera tanta violencia, no existiera tanta criminalidad, no existiera tanta corrupción. Pues ahí depende del sentido crítico de cada uno. Lo que sí sabemos es que Maximiliano Hernández Martínez le da golpe de Estado a Arturo Araujo y empieza la dictadura de él, ¿verdad? Que es otro suceso importante. Y que se desarrolló, o que él estuvo, digamos, de 1931 a 1944. Y está de más decir que esta dictadura estuvo marcada por la persecución, por la represión a sus opositores. O sea, usted está en contra de mí, bueno, véngase para acá porque de alguna manera yo me voy a encargar de callarlo. ¿Sí? Yo me voy a encargar de hacer que deje de criticarme o de hacer que deje de cuestionar mis decisiones o mis acciones como el mandatario que no había sido elegido democráticamente, eso es claro, pero que él tenía el poder definitivamente así fue. Dentro de este marco, pues una de las cosas, una de las atrocidades que Maximiliano Hernández Martínez cargaba en su conciencia es el levantamiento indígena. Bueno, se da el levantamiento indígena del 32 y obviamente él
se encarga de reprimir este acto, este levantamiento, esta sublevación, y mueren más de 30,000 personas. Solo imagínense, más de 30,000 personas fallecen a manos de las fuerzas militares. ¿Y quién estaba comandando esas fuerzas militares? Maximiliano. Entonces, esta masacre del 32 ha sido una de las cosas que aún impactan en la historia de nuestro país y que también generaron o han causado un efecto negativo en el sentido de el olvido o la no, digamos que, la no recurrencia de nuestras raíces, pues, porque muchas de estas 30,000 personas, muchas de ellas andaban con el vestuario típico, el vestuario parte del folclore de nuestro país, hablaban el náhuatl, qué sé yo. Entonces, cuando se elimina esto, obviamente se deja de perpetuar mucho, no quiere decir que ya no exista, pero muchas de estas cosas o muchos de estos rasgos indigenistas que tenía nuestro país, pues se dejan de lado y empezamos a cambiar un poco el rumbo de nuestra historia. Ahora, después, cuando ya la dictadura de Maximiliano se vuelve, digamos que difícil de soportar, empieza la iniciativa y se realiza la huelga de los brazos caídos, que tuvo lugar en 1944 y que al final provocó la salida del poder de este señor, ¿verdad? De Maximiliano. Otra cosa que se dio mucho durante este siglo fue la violación de los derechos humanos. Creo que está también implícito en todo lo que hemos mencionado antes, porque no había un respeto, no había un cuidado en el sentido de velar por los derechos de toda la población, sino que obviamente esto estaba centralizado, el poder en unos pocos, y ellos velaban por su beneficio, ¿no? Pero los demás no eran de incumbencia o no les importaba mucho el de qué manera se podían ayudar. Y esta violación de los derechos humanos se ve todavía agudizada en la década del 40. Y obviamente esto fue un factor que influye mucho para la caída de la dictadura de Maximiliano. Ahora bien, de todo esto que acabo de mencionar, que es la parte del contexto sociopolítico, histórico, el suceso generacional o el hecho que aglutina y que dice, bueno, los autores, ¿verdad? Lo toman a bien, reunámonos y hagamos algo por cambiar esta situación, es la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez. ¿Por qué? Porque estos autores de esta generación, que ya vamos a ver quiénes son, estaban hasta cierto punto sorprendidos, quizá indignados, y decidieron que de alguna manera ellos iban a ver cómo hacían para quitar del poder a este dictador, que es Maximiliano. Entonces ellos se reúnen y alguien podría decir, bueno, ¿y cómo con palabras iban a hacer? Pero créanme que la toma de conciencia, el hacer despertar a las personas y el empezar a organizar un levantamiento, a organizar una situación que ponía en riesgo sus vidas, porque así como mató a 30,000 indígenas aproximadamente, ¿cómo no iba a agarrar represión contra un grupo de 6 a 10 escritores? Pero la misión de ellos no solo se quedó, pues solo nosotros, vamos a ver qué hacemos, sino que en extender o en expandir estas ideas de revolución o estas ideas en contra de la dictadura para ver de qué manera lograban hacer que él se fuera o quitarlo del poder. Afortunadamente lo logran, los autores tienen consecuencias negativas, pero no digamos que la muerte, sino que nos vamos más por la parte del exilio. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta dictadura tan férrea, tan cruel, tan represiva, es la que hace que el hecho, o es el hecho generacional que aglutina a este grupo de escritores. Ahora, ¿cuáles son las características literarias? Ya nos pasamos al plano literario de esta generación. Digamos que son tres las más importantes. La primera de ellas es la búsqueda de fórmulas renovadoras. Quiere decir que ellos de alguna manera intentan cambiar o intentan dejar de reproducir los patrones en cuanto a escritura o los patrones en cuanto a forma y fondo de los mensajes o de los textos, y obviamente se vuelven un poco más
más fuertes en el sentido de hacer que las personas al momento de leer entendieran y cayeran en cuenta de la situación en la que el país estaba. Y obviamente también estamos bajo un influjo, quieras o no, quizás no tan directo o indirecto, pero estamos hablando de las famosas vanguardias. Entonces estas fórmulas renovadoras o estos ideales de renovación que ya se venían gestando desde las vanguardias, desde el boom latinoamericano y todas estas cosas, como que empiezan a generar un eco en nuestro país y es donde surge esta característica. También hay un lenguaje coloquial y renovado. Este lenguaje coloquial, el objetivo, según yo lo percibo, es que fuese fácil de comprender. ¿Por qué? Porque utilizar un lenguaje elevado y grandilocuente en cuanto a figuras literarias o mostrar un texto parecido a los del barroco no les iba a ayudar mucho a que la gente entendiera, captara, comprendiera estas situaciones y decir, hey, si es cierto, o que de alguna manera pudieran verse identificados o de alguna manera pudieran ver reflejada la realidad en estos textos. Entonces, este lenguaje coloquial es para que los textos fuesen más fáciles de comprender, más sencillos de entender y más accesibles para todas las personas que quisiesen. Y esto pues también creo yo que no podemos subestimar el valor de la literatura, porque alguien que no conoce su historia, como dicen por ahí, está destinado a repetirla, ¿verdad? Y además también tiene interés por temas indigenistas. Sabemos que la masacre del 32, híjole, murieron un montón de personas y entonces ellos dicen, bueno, no dejemos morir, pues, no dejemos que esto se acabe. Si ya Maximiliano acabó con muchas personas de este grupo, de estas estrato social o de este grupo, entonces nosotros veamos de qué manera podemos rescatar nuestras raíces. Entonces, estas tres características son las más destacadas de la generación del 44. Ahora, ¿quiénes son los representantes? Hola, dime. Con lo de la última característica que decía, no sé si la puede pasar. Temas indigenistas. Ajá, es que aquí en el libro dice también que dice interés, y que en el libro dice crítica a la tradición literaria salvadoreña. Vaya, lo que sucede en este caso, si decimos la crítica de la tradición literaria, es que dejaron de producir los patrones que antes se daban. Vaya, por ejemplo, si antes se escribía sobre una situación, vaya, poner el modernismo, que estamos hablando en un periodo en el que Gavidia con Darío empezaron a amarse eso y se daba el exotismo y se daba el uso de figuras literarias y el uso de estas cosas. Cuando decimos esta crítica, no quiere decir que estuvieran totalmente opuestos, sino que era más en cuanto a la forma, en cuanto a las temáticas que trataban. Si era antes, por ejemplo, un lenguaje elevado y exótico, así como en el modernismo, ellos dijeron, bueno, entonces no lo hagamos así. Entonces se va más por la parte de la forma, Guille. Más que el fondo es la forma, el expresar de una manera más simple cosas que sean más fáciles de comprender para la gente. A eso hace referencia. Entonces esa crítica no es en el sentido negativo, sino que es en el sentido de cambio, es en el hecho de decir, bueno, esto no nos parece por esta y esta razón, entonces nos vamos a ir nosotros por este interés o por esta otra cosa. Vaya, y en cuanto a los máximos representantes, aquí tenemos 5, que son los más destacados. Probablemente haya un par más, pero los que más influyeron de alguna manera en esta generación son estos que están ahorita viendo en su pantalla. Dentro de los representantes, cabe mencionar una cosa. Ya había grupos izquierdistas, si lo vemos así, ¿verdad? Que se habían formado en diferentes marcos, en diferentes instituciones, y estos grupos, por ejemplo, uno de ellos se llamaba el Grupo 6, había otro grupo que se llamaba Asociación de Escritores Antifascistas, y la característica o el común denominador de estos grupos, si decimos que son antifascistas o que están en contra de este tipo de regímenes, para comenzar es una ideología política, ¿verdad? Ya sabemos. Entonces ellos estaban en contra del totalitarismo, estaban en contra de esta situación antidemocrática porque no eran elegidos por voluntad del pueblo, sino que estaban ahí porque, como decimos, a ley o por la fuerza se habían agarrado el poder.
eran extremos, sí eran de extrema derecha, en el caso de estos grupos eran de extrema, bueno, quizás no extrema, pero eran de una ideología de izquierda, ¿sí? En la parte de buscar el beneficio de todos, no solamente de unos pocos. Entonces, estos grupos antifascistas o estos grupos donde ya estaban con sus ideologías, estos autores estaban en contra de la opresión de las minorías, o sea, o de la opresión del grupo minoritario, del grupo del poder para con los demás. Entonces era como, bueno, hagamos algo, pues, hagamos algo. Si yo tengo este grupo, el grupo 6, y tengo la asociación antifascista, entonces unámonos, armemos esta generación y veamos cómo o de qué manera nosotros podemos combatir o podemos sacar del poder a este tipo que está haciendo de las suyas y que no está generando beneficio para todos. Entonces, esa es la premisa principal, o sea que estamos hablando de ideologías políticas, ¿verdad? De situaciones políticas. Ahora, dentro de esto, en el libro están las biografías completas de los autores, que de hecho ya al final de la clase vamos a trabajar en eso, pero están, como son coetáneos, digamos que andan por las mismas edades, yo los he ordenado acá por orden cronológico de nacimiento, a diferencia que en el libro están desordenados. Al final da igual, los personajes, los autores son los mismos, los autores y las obras. El primero que vamos a mencionar es Pedro Geoffroy Rivas. Este señor, bueno, nace en 1918 en Santa Ana, o sea que claramente está definido que todos los autores que están aquí son salvadoreños, o sea, nacen acá. No es que alguien de otro país pudo haberse involucrado en algún momento, quizás sí, pero las ideas principales y el arraigo por su país y el nacionalismo y el deseo de mejorarlo, pues es de los mismos salvadoreños, ¿verdad? Entonces, en este caso, Pedro Geoffroy Rivas nace en Santa Ana en 1908, muere en San Salvador. Él fue un poeta, fue un prosista, fue abogado, fue historiador, fue antropólogo. Ah, o sea que nos damos cuenta que no es cualquier pelón que iba pasando por ahí, sino que es alguien o era un profesional, ¿sí? Era un personaje o era alguien que se había ilustrado, que había estudiado, que se había preparado, que conocía y aparte de eso era abogado. Entonces, si era abogado sabía de leyes y sabía de derechos humanos, lo que en su momento se venía manejando, ¿verdad? Se considera que la poesía de él fue o es de las que tuvo una mayor influencia para lo que después se formó como generación comprometida, que también la vamos a ver más adelante. Y obviamente estuvo en férrea oposición al régimen de Maximiliano Hernández Martínez. Ya sabemos que es el hecho generacional y que todos los que están aquí comparten en común que a Maximiliano les caía mal en cuanto a la forma de actuación y de opresión para con el pueblo. Lastimosamente él tiene que verse exiliado, sufre el exilio, se va para México y allá vivió de 1944 a 1957, pero regresa, o sea, regresa cuando ya las cosas habían cambiado y ya digamos que estábamos ante un periodo un poco más democrático, él puede volver y fallece acá. Hay varias obras de él que luego ustedes van a leer, hay muchas, hay bastantes que él escribe y que varias están orientadas a esta política, en el sentido de la ideología que él propugnaba, ¿verdad? Luego tenemos a Oswaldo Escobar Velado, él nace en Santa Ana también, igual que Pedro, y nace en 1918. Él fue poeta y fue abogado, otro abogado. Entonces, ¿qué podemos observar, chicos? Que no es cuestión de solamente inventar por inventar, sino que habían objetivos o habían argumentos que ellos tenían para abrir los ojos ellos primero y luego para abrir los ojos a los demás, ¿verdad? Él formaba parte del grupo de los 6 y de la Asociación de Escritores Antifascistas. Él fue de los que más quizá ayudó, colaboró para organizar la huelga de los brazos caídos y también tuvo que vivir en el exilio entre 1944 y 1945. Él estuvo menos tiempo exiliado en Guatemala y en Costa Rica, respectivamente, si fue un poquito más cerca. Estamos hablando de Centroamérica siempre. Tiene bastantes obras también, que ya luego le puede dar chance para que ustedes tomen en cuenta para hacer el esquema que van a realizar. Luego tenemos a Antonio Gamero. Quizás de este grupo, Antonio Gamero es uno de los menos conocidos. Y este nombre, si alguien lo hubiera escuchado en otras condiciones, ni siquiera lo hubiera relacionado con un autor salvadoreño. Él nace en La Libertad en 1918
y muere en San Salvador también, pues nacen y mueren aquí, vienen a morir a su país, aunque hayan estado exiliados. Él era poeta y periodista. Ah, periodista. O sea que también había un contacto con la realidad. Había un interés por documentar, por observar, por fijarnos en lo que está pasando. O sea, eran personas, eran profesionales que aparte de ser abogados, poetas, dramaturgos, ya vamos a ver que Matilde Elena López era dramaturga, al final eran profesionales, pero que tenían una intención. Alguien diría, si eso para no les afectaba a ellos. Y quizás es un razonamiento muy válido, decir, bueno, pero si no les estaba pasando nada a ellos, ¿para qué se andaban metiendo? Porque veían las injusticias. Entonces, él formó, perdón, Antonio Gamero formó parte también del grupo de los 6, tuvo o propuso muchas innovaciones en el sentido de la forma y el fondo de abordar de la generación del 44, la literatura de la generación del 44. Hay varios libros también, su poesía es bastante libre, digamos, y lo catalogan o a él se le conoce como el poeta salvaje. Solo escuchemos ese nombre y veamos qué nos sugiere, ¿verdad? Luego tenemos a Cristóbal Humberto Ibarra, él nace en Zacatecoluca, en 1920, muere en San Salvador también, fue poeta, escritor, periodista y diplomático, otro periodista. Entonces, ¿qué vamos? Que son carreras o que son profesiones afines al área humanística, ¿sí? Afines a esta parte de interesarnos por lo que está sucediendo. Él combate también, está en contra de la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, formó parte del Grupo 6 también, fue promotor de las vanguardias en el país. Ah, entonces por eso una de las características que vimos en la diapositiva anterior era búsqueda de fórmulas innovadoras. Probablemente Cristóbal Humberto Ibarra dijo, bueno, pero ¿y por qué no? Si las vanguardias están allá y son esto, y proponen esto y esto, ¿por qué no renovamos nosotros y utilizamos también las vanguardias? Entonces es como ir mezclando y retomando y procurar hacer algo distinto. Y era la pregunta que hacía Guille, que está orientada a criticar las tradiciones literarias o los cánones establecidos y hagamos algo diferente nosotros, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Él tiene muchas obras también y tiene muchos premios que ya ustedes van a retomar después, premios nacionales y premios internacionales, o sea que fue alguien bastante conocido. Creo que de todos, Cristóbal Humberto Ibarra es el que tiene más obras y más premios, o sea que la trayectoria de él fue bastante grande y algunos ni siquiera los hemos escuchado antes. Yo ni sabía de él, yo solo Alfredo Espino conocía, vaya ahí es donde vamos nosotros ahora entrando en conciencia de que hay cosas que desconocemos, pero que a partir de hoy ya no va a pasar. Y luego tenemos a Matilde Elena López. Ella nació en San Salvador y muere también en San Salvador. Ella nace en 1922. Fue poetisa, ensayista, dramaturga, crítica literaria. Obviamente estuvo también o tuvo una participación de peso para el derrocamiento de Maximiliano. Ella estuvo exiliada también en Guatemala, luego en Ecuador, pero fíjense qué bonito, porque ella a pesar de estar exiliada en Ecuador, allá fue a estudiar y obtuvo el título de doctora en filosofía y letras. O sea que no es, me voy a ir al exilio y allá me voy a refundir en un cuarto y me voy a deprimir para siempre. No, hombre, al contrario, ella vio la oportunidad de formarse en el exilio y después regresa a El Salvador. Ahí podemos ver y nos podemos fijar que el común denominador de los que hemos mencionado en su mayoría fueron exiliados, o sea, se tuvieron que ir y es clara o son obvias las razones, ¿no? Pero regresan porque alguien diría yo, ¿para qué voy a volver a ese país? O sea que el amor, digamos, o esa situación de compromiso que estaban representando y que los hizo formar la generación era de verdad. O sea, no solo era hablemos por hablar y hagamos algún invento aquí, sino no hubieran regresado. Entonces, ellos vuelven, ellos regresan, vienen a morir aquí y en el caso de ella, que regresa a El Salvador, ella viene a formar parte o se viene a incorporar a la Universidad de El Salvador, al grupo de docentes de la universidad, o sea que ella fue catedrática y de hecho también fue directora del departamento, digamos, de arte y de extensión cultural del Ministerio de Educación y impartió clases en la UCA.
fue decana de la UNSA, que es la Universidad Nueva San Salvador. O sea que aquí estamos hablando de algo reciente. Ella se vio involucrada. Imagínense tener de catedrática o que nos dé clase en algún momento una mujer que anduvo y que hizo todas estas cosas revolucionarias, en el buen sentido de la palabra, para procurar un bienestar para el país, que estuvo exiliada y allá fue a estudiar, se convirtió en doctora, regresa a ver de qué manera podía formar nuevas generaciones. Entonces, estuvo en la Universidad de El Salvador, estuvo en la UCA, estuvo en la UNSA. Hay un montón de libros de ella, que ya van a ver ustedes después cuáles son esas obras, y obtuvo también varios reconocimientos literarios, o sea, obtuvo bastantes premios, tanto nacionales como internacionales. Entonces, en este caso, nos fijamos que hay varios autores que tienen varias cosas en común. Entonces, estas cosas que tienen en común no se pueden, digamos que dejar de lado o no tenemos o no hay una situación en el caso de decir que solo lo vamos a hacer porque ni modo, porque hay que hablar y porque algo tenemos que ver para llamar la atención, sino que fue un compromiso verdadero realmente. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a tener 10 minutos para hacer un esquema. Este esquema que ustedes van a hacer es de los autores de la generación del 44, de los representantes, que son los que están ahorita en su pantalla. ¿Y qué es lo que van a retomar? Aquellos aspectos que ustedes consideren de relevancia sobre cada uno. Puede ser su profesión, puede ser si estuvo exiliado, dónde estuvo, puede ser si formó parte del grupo de los 6 o formó parte del grupo antifascista, el nombre de algún par de obras que le llamen la atención, el nombre de algunos premios que le llamen la atención. Esto es para que en algún momento me dejen de escuchar a mí, ¿verdad? Y no sentirnos tan, ya la escuché mucho, ya me dio sueño. Vamos a hacer el esquema, luego suspendemos y luego avanzo con la explicación de la generación comprometida. Así que ahorita voy a darles 10 minutos. A partir de este momento, ¿qué página del libro van a utilizar para hacer ese esquema? Página 232 y 233. Váyase a su libro y de hecho yo puedo compartir la pantalla también aquí para que ustedes vean la página del libro, aunque yo sé que ustedes la tienen. Tienen su libro en físico, sale mucho más fácil. Pero igual lo vamos a hacer. 10 minutos a partir de ahorita. Tenemos las 9:01, digamos. Así que 10 minutitos, luego regresamos para hablar un rato de la generación comprometida. Si el tiempo nos queda, pues hacemos esquema de la generación comprometida también de los autores y si no, pues lo finalizamos la otra semana. Así que vamos a hacer el esquema. Si alguien quiere ir a tomar agua, puede ir a tomar agua, o ir al baño, vaya al baño, pero no se vaya a tardar los 10 minutos, ¿verdad? Vaya y regresa rápido. Y hace el esquema. A los 10 minutos voy a preguntar cómo van. Si me dicen que ya terminaron, pues ya. Y si alguien me dice que no ha finalizado, pues entonces doy unos 5 minutos más. Depende cómo vayan avanzando. Considero que no es necesario hacer pequeños grupos porque al final lo van a hacer en su cuaderno. Así que vamos a trabajar ahorita. Página 232 y 233. Vaya, después del tiempo que hemos tenido para hacer el esquema, creo que ya la mayoría debe haberlo finalizado, por lo menos avanzado en su gran mayoría. Y ahora, en el tiempo que nos queda, vamos a hablar un poco de la generación comprometida, que es obviamente parte del tema de las generaciones literarias de El Salvador en el siglo XX. Y vamos con la generación comprometida. Aclarando, y qué bueno que Guille me hizo la pregunta, son diferentes, que son bastante similares en cuanto al objetivo que perseguían o en cuanto a la situación de denuncia de las dictaduras de los grupos imperantes o de los que estaban en el poder en un momento determinado, digamos que tienen esos rasgos en común. Sin embargo, el nombre Generación Comprometida fue acuñado no en nuestro país en primer lugar, sino que fue utilizado por Jean-Paul Sartre en Francia, pero luego es retomado en nuestro país. Ya vamos a ver por quién y por qué. Entonces hoy vamos a hablar de la generación comprometida. Dentro de la generación comprometida igual tenemos un marco de explicación contextual que es importante mencionar, y es que hemos venido llevando la secuencia, ¿verdad? Llegamos hasta la parte en la que, gracias a la huelga de los brazos caídos,
pues es destituido Maximiliano Hernández Martínez y tras la destitución de este señor, bueno, de este dictador, se organizaron elecciones presidenciales que en este caso digamos que podían considerarse o se podían orientar un poco a la parte democrática. Sin embargo, ya vamos a ver qué pasó después. En estas elecciones presidenciales fue elegido el general Salvador Castaneda Castro, que estuvo gobernando de 1944 a 1948, pero resulta ser que también recibió golpe de Estado. Y después de este golpe de Estado, el que asumió el poder fue el coronel, volvemos otra vez a la parte de los militares, Óscar Osorio. Este señor, Óscar Osorio, hizo un montón de cambios y dentro de ellos fue que promulgó una nueva constitución de la República en 1950 y también emprendió un proceso de modernización y reformismo, según él. Pero durante este periodo fue notoria otra vez la represión a los opositores políticos, o sea, todo el que estuviera en contra de Óscar Osorio y lo que estaba haciendo, no iba a tener resultados positivos, no iba a recibir una felicitación, no le iba a decir buen trabajo, muchacho, lo está haciendo bien, sino que volvemos a caer a la parte de la represión a los opositores, al régimen en este caso, y estaban violando los derechos humanos igual. Entonces, durante la década de 1950, el espíritu reformista y revolucionario que acabamos de mencionar o que definitivamente empezó a entrar en boga y empezó a ser retomado otra vez, Osorio promovió algunas reformas, como decimos que él dijo que iba a haber un periodo de modernización y reformismo. Estos cambios o estas innovaciones o estas reformas que él hizo también beneficiaron en el plano de la literatura, en el desarrollo de la literatura, porque una de las cosas que hizo y que digamos que fue buena es la Dirección General de Bellas Artes. En este caso, la dirección fue del escritor que se llamó Ricardo Trigueros León y que impulsó una labor editorial que favoreció el surgimiento del movimiento literario que después se llamó Generación Comprometida. Ya vamos a ver por qué se llamó así y cuál fue el objetivo. Entonces, a lo que vamos a llegar y que lo que nos vamos a dar cuenta es que no hemos llegado a un proceso, por lo menos en lo que hemos venido hablando, a un proceso de elecciones democráticas elegidas o que alguien eligiera o que el pueblo eligiera y que el pueblo estuviera bien y que dijéramos, bueno, las cosas van mejorando, sino que se vio una luz al final del túnel cuando se va o cuando se destituye Maximiliano, pero luego volvemos a caer a la misma cosa. Entonces, el descontento, pues obviamente sigue existiendo. Ahora, dentro de esta situación, estas renovaciones estéticas y literarias, tomando en cuenta también la generación del 44, porque ya esta iniciativa había surgido y no se puede dejar de lado que quizá hubo alguna influencia directa o indirecta, la generación comprometida, para comenzar tenemos que saber por qué se llamó así. Y en este caso el término comprometido fue tomado o usado por primera vez para referirse a literatura por Jean-Paul Sartre, este famoso existencialista. ¿Se acuerdan que ya lo hemos mencionado cuando hablamos del existencialismo? Es el autor de A Puerta Cerrada, que la mayoría de ustedes ya la leyó. Y en El Salvador fue también utilizado en relación a la parte literaria por el escritor Ítalo López Vallecillos. De Ítalo López Vallecillos vamos a hablar porque es parte de la generación comprometida, lógicamente a él fue el que se le ocurrió este nombre y se estaba refiriendo o es para hacer referencia a un grupo de jóvenes escritores que intentaron realizar una producción literaria realista, o sea, enfocándose en elementos reales, no ficticios, no fantasías, no cuentos maravillosos, no románticos, sino que realismo y vanguardismo, o sea, deseo de innovación también. Pero ¿cuál era el objetivo? ¿Cuál era el final de la generación comprometida? Denunciar. ¿Y denunciar qué? Las injusticias, la opresión, la violación a los derechos humanos por parte del militarismo imperante en el país en esa época. O sea que podemos decir que los ideales o podemos decir que el objetivo fue bastante compartido o fue bastante común en la generación del 44 y la comprometida. La respuesta es sí. Es sí porque fue una literatura directa, fue una literatura
crítica, fue una literatura con el objetivo de denunciar, hagamos ver estas cosas que están pasando y que no están beneficiando a la mayoría como debería de ser. Entonces, dentro de los principios que la generación comprometida propugnaba, tenemos el primero, arte y poesía como objeto de reivindicación social. Segundo, arte como instrumento para desarrollar una cultura propia. Tercero, poesía como medio para acercarse más al pueblo. Y la última, arte como forma de proyectarse en la vida intelectual, política y social. Si se fijan, los principios están encasillados o están relacionados con lo que yo acabo de decir, que era lo que pretendía la generación comprometida. Denunciar injusticias, opresiones, violaciones de los derechos humanos. Entonces, cuando hablamos aquí de arte y de poesía, esto incluye literatura en general. No hay que verlo tan literal, ¿verdad? Dice arte y poesía. Entonces, para mí, poesía son textos líricos, o sea que ellos solo escribieron poemas. No. Que sí se cultiva la poesía, sí se cultiva. Que sí se cultiva el ensayo, también. Que sí se cultiva la novela, también. Entonces, que se cultiva el teatro, también. Entonces, cuando nosotros hablamos de arte, de poesía, nos referimos a la literatura en general, ¿sí? No lo veamos solo como, pues solo poemas. Entonces, aquí no existen novelas. Claro que sí. De hecho, la novela es uno de los vehículos que más nos pueden servir para transmitir un mensaje realista, ¿no? Para transmitir una situación de lo que esté pasando. Entonces, a través de la literatura, ellos intentaban dejar en evidencia las cosas negativas que estaban pasando, acercarse más al pueblo, generar conciencia en las personas, reivindicarlos en el sentido de, bueno, despertemos, pues hagamos algo, ya dejemos de estar solo aguantando a estos militares que están perpetrándose en el poder uno tras otro, golpes de Estado aquí, no hay democracia. Entonces es como una forma de ellos manifestar la parte intelectual, la parte política, la parte social a través de la literatura. Entonces tiene una función bastante relacionada con aspectos ideológicos. No nos vamos a ir con la parte de la ficción, qué bonito, la magia y estas cosas, sino que es más, veamos las cosas que están pasando. O sea que fue una situación para nuestro país y para los autores que formaron parte de ella en ese caso, pues también de temor hasta cierto punto, ¿no? Porque si estamos hablando de unos militares opresores, no era tan sencillo el hecho de escribir en contra de esta situación. Ahora, en el libro hay un esquema que nos representa las características o que nos muestra las características. Ahora, en cuanto a la generación comprometida, hay algo que no se puede dejar de mencionar y es que prácticamente podemos decir que se construyó o se formó en dos etapas, dos partes. La primera de ellas que fue la fundación, que estamos hablando de 1950. O sea que 1950 se toma como el año en el que la generación comprometida empieza ya con todos los poderes, ¿verdad? Y la segunda se dice que se terminó de acentuar o se terminó de consolidar, sería la palabra, a partir del surgimiento de algo que se llamó el Círculo Literario Universitario, y esto fue en 1956. Cuando estamos hablando del Círculo Literario Universitario, estamos hablando de la Universidad del Salvador, ¿verdad? Surge en la Facultad de Derecho. O sea que vuelven a aparecer aquí las figuras quizás de abogados o de periodistas o alguien relacionado. Sí. ¿Por qué? Porque en este caso son los que en teoría tenían mayor conocimiento de los deberes y los derechos y sabían que lo que estaba haciendo o lo que menos estaba haciendo era respetar estos derechos. Entonces, el propósito de esta generación, vuelvo a insistir, fue transformar la política del país, o sea, la transformación política del país a través de una apertura democrática, o sea, trascendamos, ya dejemos de estar solo esperando, aguantando que el siguiente militar venga y él diga que es el que va a tener el poder. Entonces, la toma de conciencia fue el objetivo de la literatura. Ojo con esta idea que es bien importante.
La literatura como instrumento para la toma de conciencia. Hay un montón de autores aquí que eran jóvenes. Aquí es donde entra Roque Dalton, que no se puede dejar de mencionar y es uno de los más conocidos en nuestro país. Tenemos a Mario Argueta, que también es bien conocido. Tenemos a José Roberto Sea, también ya lo vamos a ir viendo más adelante en la clase de la otra semana. Y en el caso de la poesía y la literatura en general, tuvo una función social, ¿sí? Denunciar las injusticias sociales, cultivar la educación política, la parte moral, la parte filosófica. Entonces, aquí se propone una dupla, una unión entre poeta y pueblo. Sí, yo estoy para ustedes, yo escribo para ustedes, yo intento reivindicar sus derechos. Yo no voy a escribir solo por mí, yo quiero que el país salga adelante. Obviamente no les generó consecuencias positivas. ¿Por qué? Porque estos autores fueron perseguidos, porque fueron exiliados, igual que la del 44, solo que quizá aquí sí, aparte del exilio, hubo consecuencias quizá un poco más difíciles, más crueles. En el caso, por ejemplo, de Roque Dalton, pues creo que ya la mayoría más o menos sabe qué fue lo que le ocurrió, qué fue lo que le pasó, ¿verdad? ¿Qué ocurrió con Roque Dalton? ¿Qué le sucedió? ¿Cuál fue su final? Entonces, obviamente ellos sabían a lo que se estaban exponiendo, ¿verdad? Ellos sabían cuál es el riesgo que corrían. Entonces, el tiempo prácticamente ya se nos agotó, no nos va a alcanzar para ver las características, entonces nos vamos a quedar hasta aquí. En la siguiente clase, pues es un tema bien extenso, yo se los decía desde el principio, vamos a partir o vamos a continuar hablando justo de la generación comprometida, de las características. O sea que vamos a partir o voy a empezar con la parte de la presentación que están viendo justo ahorita. Que ya hemos mencionado características en general, sí, pero vamos a ver algunas de las ya más específicas y vamos a ver los autores y las obras y vamos a ver también los autores y las obras recientes, o sea, los actuales. Así que, chicos, nos vamos a quedar hasta acá por el momento. Espero que hayan tomado nota de las ideas más importantes. Espero que hayan podido ir resaltando aquellas cosas que consideran de relevancia. Y bueno, ¿qué más decirles? Que también es importante que conozcamos y que en algún momento también nosotros intentemos ser partícipes de un cambio positivo para nuestro país. Así como ellos tuvieron el valor, tuvieron la determinación de, a pesar de las consecuencias que podían tener, luchar por los ideales, pues también nosotros deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Y luchar por lo que nosotros creemos, pensamos y abogamos que es lo correcto. Así que nos vamos a quedar hasta acá y yo les agradezco por su asistencia a la clase, por su atención prestada también y nos reunimos la próxima semana, el miércoles, primero Dios. Cuídense, pórtense bien, si alguien no terminó el esquema, lo termina para ya estar listos para la próxima clase. Hasta luego, hijos. Adiós. Gracias, señor. Bueno, hija, feliz día. Gracias a todos los que se despiden en el chat también. Feliz día para todos, feliz jornada. Adiós, señor. Adiós, Guille. Hasta pronto, hijo.